Una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en los micrófonos de Acústica Radio al único e inigualable soldado de la democracia, Rod Pichardo. Muchísimo, Rod, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi estimado Mick Jagger de la ciencia política. Auditorio, mi querida Vanessa Paredes Rojas. No, ¿verdad? Vanessa Hernández Rojas. No, hombre, dirían los gringos at last, but not at least, nuestra camisa Vanessa Hernández Rojas, que trae un look muy Janis Joplin. ¿Cómo muy Janis Joplin. Es el look de la pandemia, mis niños. ¿Ah, sí? Así es, mis guapos. Entonces, pues ya ven que aquí en Territorio Comanche, que ese es el mejor programa de análisis político, social y cultural del México, aparte de todo, tenemos a los analistas más guapos, bizcochitos, pinches bombones, como nos dijera nuestro buen Rod Pichardo. Bueno, ya, no me recuerdes eso, ¿no? Hombre. Una disculpa a nuestro auditorio. No. Pinches guapos, la neta. No. Hay que querernos un poquito, nada más. Hay que querernos. Hombre, además de inteligentes, guapos. No, hombre, partidazos. Bueno, en fin. Oye. No, pues ahí te encargo. Estos partidazos van a dar inicio al análisis político y como todos los días vamos a empezar platicando un poco acerca de los números que tenemos sobre la pandemia, ¿no? Hoy es 25 de mayo, han pasado un par de días. Correcto. ¿No? Y en la conferencia de prensa de básicamente ayer, ¿no? Se anunciaba ahorita una cifra que nos va a dar mi queridísima Habana, pero que ronda un poco más allá de los 7,000 ya está bien fea. Fallecidos, ¿no? Y bueno, pues nuestro queridísimo Hugo López-Gatell nos decía que había que prepararnos para una epidemia larga, cosa que pues nosotros ya vamos sabiendo más o menos, ¿no? Ya lo habíamos vaticinado, caray. Es correcto, y que además se va a alargar a seguramente junio y julio, y en una de esas, ¿no? Hasta agosto, brother. Porque todavía hay ciudades, ¿no? O sea, nosotros ya estamos en un pico bastante alto, pero hay ciudades que no tienen una transmisión tan activa como Guadalajara y Monterrey, y inevitablemente, más tarde que nunca, ¿no? Van a entrar también en un pico bastante alto, y por eso digo que esto se puede proyectar hasta septiembre, ¿no? Octubre, y va a ser terrible porque en octubre, recordemos que empieza la temporada de influenza, y ahorita antes de que Riquísima Vane nos diga exactamente el número de muertos, me va a preocupar. No, ¿sabes qué? Dilo y ahorita me voy con esto. Échale. ¿Cuántos son? Échale, Vanessa. Sale. Pues bueno, pues ahí lo tenemos. Lamentablemente, al día de hoy tenemos casos positivos de 68,620 personas, sospechosos 28,931 personas y fallecidos al día de ayer, por cifras de la Secretaría de Salud, tenemos un total de 7,394 personas, lo cual quiere decir que la cifra va en aumento. Estamos teniendo más de 500 fallecimientos por día, lo cual implica que lamentablemente dentro de muy poquito veamos el colapso completo de esto, y eso implicaría elevarlo inclusive a la fase 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, una vez que lleguemos y que alcancemos lamentablemente los fallecimientos que sean por 1,000 en todo caso, y en donde ya no encontremos camas hospitalarias, así como respiradores, entonces se daría por iniciada la fase 4, lo cual es sumamente grave. Entonces, ante eso tenemos que, por ejemplo, el 80% de los hospitales en la Ciudad de México pues ya están en su capacidad, básicamente en la máxima capacidad, que es el 80, y entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que pues evidentemente ya ni el Autódromo Hermanos Rodríguez está siendo suficiente como para poder atender a los enfermos del COVID-19. Aún por otro lado, encontramos que, por ejemplo, también el Centro Banamex, que también funge como uno de los centros que se abrieron para poder atender enfermos de COVID, pues bueno, lamentablemente ya esto está siendo insuficiente. Entonces, pues por ahí... Es correcto, mi querida Vanessa. Ivane, que es terrible que esté un 80%, por supuesto que estamos en el semáforo rojo, todavía no se echa a andar, pero pues ya estamos en rojo y seguiremos en rojo en vista de eso. Estamos en rojo. Al menos en la Ciudad de México, ¿no? Pero lo preocupante, más allá del número, ¿no? Es como tú decías, serán 500 casos al día, y esto es un número que se va incrementando. Sin embargo, ¿no? Tenemos un índice de duplicación de cifras de 12 días, o sea, cada 12 días esto va, ¿no? Duplicándose horrible. Entonces, asumiendo, fíjate, estas son cifras todavía un poco más desalentadoras, ¿no? Asumiendo que las cifras del gobierno federal pues fueran correctas y actualizadas, ¿no? En 12 días
vamos a tener alrededor de 14,000 personas fallecidas, ¿no? En 24 días va a subir a 28,000, en 36 días a 56,000 y en 48 a 112,000 y en 60 días, bueno, va a ser 224,000 personas, asumiendo que esta curva, ¿no? Tuviera los índices, ¿no? Que exacto, no se aplane y se mantenga como está hasta ahorita, ¿no? Entonces no se trata pues de ser alarmista, pero ¿estás de acuerdo que el panorama es francamente aterrador, ¿no? Y no hay una curva razonable, ¿no? O sea, hay una prueba, hay una cantidad de pruebas que no se han aplicado, hay discrepancias entre las cifras, ¿no? Y bueno, pues no, nada garantiza que la reapertura, la nueva realidad, ¿no? No represente nuevos casos de contagio, ¿no? Entonces, bueno. A mí me gustaría, por ejemplo, mencionar que justamente todo lo que acabas de decir, como para alarmarnos aún más, somos el número 17 a nivel mundial en caso de contagio, somos el número 10 en número de muertes, justamente porque no estamos contando con la infraestructura ni estamos respetando los protocolos de confinamiento y desgraciadamente la gente en su necesidad sigue saliendo, de tal manera que, como lo acabas de mencionar ya en datos duros, este crecimiento exponencial pues nos pone todavía muy por encima y seguramente vamos a estar muy por encima de los que hasta el momento eran los países con mayor número de fallecidos, que era Inglaterra, era Italia y España. Que hasta donde tengo entendido, ellos se quedaron en cerca de 25,000 fallecimientos, en el caso concreto de Francia, y un número muy similar también en el caso de España, y Gran Bretaña estaba oscilando, me parece, de entre los 17,000 a los 20,000, fueron los últimos datos que yo recuerdo de casos concretos allá en el viejo continente. A esta forma tan exponencial en la que se está creciendo en el número de contagios, lo verdaderamente preocupante, René, es que, por ejemplo, estaba yo siguiendo las notas informativas y allá en la frontera norte, ya la industria maquiladora, que justamente forman parte de la industria automotriz, ya arrancaron, en teoría, con las debidas medidas de seguridad, ya arrancaron actividades en la frontera norte y están arrancando de manera paulatina en esta nueva ola de nueva normalidad, pero definitivamente no estamos ni remotamente lejos de siquiera empezar a contemplar el reinicio de las actividades y ya lo estamos haciendo. Oye, fíjate eso es lo que a mí me tiene consternado. No, bueno, y consternado debe tenernos también esta parte de lo que decíamos la vez pasada, ¿no? En el programa pasado de la inmunidad de rebaño, ¿no? Porque al parecer como decías ahorita, en Inglaterra le estaban apostando a eso, ¿no? ¿Y cuál es la inmunidad de rebaño? Pues nada más hacernos inmunes, ¿no? O sea, lograr la inmunidad básicamente todo, ¿no? Sin embargo, esto se ha visto difícil. Mira, la primera protección sería la vacunación, cosa que ahorita pues no va a haber, ¿no? La otra es tiempo. No existe. Exacto, y el tiempo también es que pues no lo estamos terminando por varias medidas, entre ellas las cuestiones económicas, ¿no? Y ahora voy al caso que decía mi queridísimo Rodrigo de Inglaterra, ¿no? Le apostaron a acelerar, por ejemplo, la inmunidad de rebaño, ¿no? A dejar que la gente se contagiara, en fin, ¿no? Pero no funcionó, ¿no? Porque una inmunidad de rebaño requiere que al menos el 70% de la población, ¿no? Se contagie y la supere, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hay 60 millones de ingleses, ¿no? Y no lograron esto, ¿no? Entonces, es que es justo eso, ¿no? Y además... Eso es correcto, ¿no? Entonces, perdón. Además, pero nada más para... Bueno, no, continúa. Un poco la idea, ¿no? La curva en nuestro caso, ¿no? Que somos borreguitos, pues la curva no termina de crecer y lo terrible es que nos digan que ya domamos la pandemia, o sea, no podemos esperar de un rebaño de 120 millones de habitantes, ¿no? Tener esta monedita de oro, ¿no? Tu medallita, decir, sí, ya logramos aplanar la curva cuando no es así y vamos a salir todos entre el primero y el 15 de junio, ¿no? A abrir la puerta del corral, ¿no? Y a infectarnos todos, ¿no? O sea, eso es lo terriblemente importante y cuestionable, ¿no? Y creo que por ahí ibas, mi queridísimo Rodo.
No, pues es justo eso, ¿no? Hablando de los porcentajes que tú manejas o lo que en teoría nos dice la ciencia respecto a qué cantidad de la población se debe de contagiar para poder comenzar a generar una inmunidad dentro del país que se encuentra afectado en ese momento por la pandemia, ni siquiera me parece algo que podamos soportar en cuanto a infraestructura de salud. Porque, ok, los contagio a todos con la idea de que pronto generen inmunidad, pero en ese inter, en el remoto caso que algo así se llegase a dar, esto sería verdaderamente caótico. Entonces, yo creo que no podríamos apostar por una inmunidad de rebaño en un país con 120 millones de habitantes, porque simplemente no nos daríamos abasto y esto tendría un número de fallecimientos muy por encima de los que incluso hemos ya considerado después de un rebrote. Se iría todavía, yo creo, 4 o 5 veces más la cantidad de fallecidos en caso de que nos arriesgáramos a hacer una cuestión como la inmunidad de rebaño. Sería un experimento demasiado arriesgado para que nosotros siquiera lo contemplemos dentro de un mosaico de posibilidades, ¿no? Es Eso correcto. es lo que a mí me llamaría mucho la atención en caso de que siquiera contempláramos algo así. Pero me gustaría a mí, digamos, hablar también respecto a lo que se está generando en el ámbito económico en esta pandemia y la cantidad de empleos que se han venido perdiendo precisamente producto de la pandemia, ante el cierre de negocios, ante el cierre de pequeñas y medianas empresas, ante la falta de actividad que les permita a ellos generar algún tipo de ingreso. Y estamos hablando ya cerca del 1,000,000 de empleos perdidos tan solo en el mes de abril y en el mes de mayo. Entonces, lo que estamos en este momento o deberíamos estar apostando, en lugar de estar creyendo que la nueva normalidad va a reactivar la economía mágicamente, porque ya hay escenarios que nos manejan que se va a tener una recuperación paulatina por lo menos en 20 años, dado las malas políticas que se han implementado para enfrentar el COVID-19. Entonces, lo que yo quisiera, o me gustaría que nosotros pudiéramos tratar de hacer un análisis de qué podría ser la mejor opción para volver a esta nueva normalidad a través del distanciamiento social y que de esta manera la gente pueda comenzar a recibir ingresos y de alguna manera comenzar a reactivar la economía sin que fuera tan arriesgado con estas medidas, tan poco eficientes por parte del gobierno. Yo creo que será un ejercicio interesante para nosotros y para nuestros queridos comanches, igual les gustaría. Claro. Mira, así como a bote pronto, la verdad es que lo que estábamos diciendo hace varios programas al respecto de la reactivación del empleo va por dos partes. La primera es que va a ser un regreso escalonado, ¿no? Y este regreso escalonado no va a ser igual para todos, ¿no? Muchos tendrán trabajo, muchos ya los habrán perdido y no lo van a recuperar, ¿no? Pero también es un trancazo, ¿no? Durísimo para los empresarios, ¿no? Porque van a tener que apretarse también el cinturón y esto significa, ¿no? En el peor de los escenarios, una ola masiva de despidos, ¿no? Lo decíamos un poquito ahorita fuera del aire, ¿no? En estados donde hay industria aeroespacial, ¿no? Ha habido una apertura económica, digamos, ¿no? Y se están recuperando empleos, pero también se requiere, pues, un montón de cosas. Primero, generar empleos, ¿no? Segunda, que estos empleos vayan de la mano, ¿no? Con pruebas del COVID para que no sea un infectadero dentro de los lugares de trabajos, ¿no? Y otra, dentro de este contexto social, que no tiene que ver mucho con el empleo, pero sí con el cuidado de la salud, por ejemplo, es que hoy se termina, digamos, el contrato que tenía el gobierno federal con los hospitales privados, ¿no? Lo cual quiere decir que los tiene que reactivar. Esta reactivación trae contratación de personal también médico, ¿no? Pero vamos a ver bajo qué circunstancias ahora se va a volver a dar, ¿no? Entonces, es una maraña de cosas esto de la reactivación económica. Sin embargo, la segunda parte que iba a contar es que el gobierno federal anunció el viernes y anunció hoy, ¿no? Un programa de apoyos económicos, ¿no? Y, por ejemplo, para la gente muy de a pie, ¿no? Para la gente que tiene, que vive fuera, pues, de un empleo formal, para todos los informales, hay una cuestión que se llama las tandas para el bienestar, ¿no? Y parece ser que va a poder uno aspirar a entrar a las tandas del bienestar durante 3 meses
recibiendo aproximadamente 3,022 pesos, una cosa así, ¿no? Que si bien no te ayuda a muchos, sí te ayuda a no morirte de hambre, al menos, ¿no? Sin embargo, todavía no se sabe bien a bien si esto va a ser para toda la población, ¿no? Entonces, bueno, parte de la reactivación económica y parte del problema social va a ser eso, ¿no? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? Ahora bien, claro. Ahora bien, considero que, por otro lado, que también es importante que para poder generar, por ejemplo, una economía que, por ejemplo, nos ayude a liberar, tenemos que apostar el autoempleo, eso ya lo habíamos venido diciendo. Por otro lado, estos medios digitales que hoy nos permiten, por ejemplo, comprar en línea, así como nosotros también mismos vamos a tener que acudir a eso, poner a la venta los servicios que tenemos, lo que sabemos hacer, y entonces, pues vamos a tener que hacerlo así. Y ahora sí que somos un pequeño grupo privilegiado los que contamos con esta cuestión, porque no toda la parte, no todo el grueso de la población cuenta con este servicio para adquirir servicios digitales. Entonces, implica que, por ejemplo, en ese sentido, podamos, por ejemplo, o dar asesoría vía remota, como se está haciendo, por ejemplo, con esta cuestión, como se está haciendo a través de Territorio Comanche, o bien, inclusive, los profesores seguirán trabajando vía Zoom, y entonces, si se requieren algunas asesorías adicionales, puedes cobrar entonces vías depósitos bancarios. Entonces, ahora bien, apostarle al autoempleo es sumamente necesario. ¿Para qué? Para poder revisar en ese sentido cómo van a manejarse las cifras. Esto implica estar a la orden, básicamente, ¿no? Estar actualizados es sumamente importante, porque me queda claro que no va a haber de otra manera, ¿no? Ahora bien, por otro lado, encontraremos que evidentemente regresar a esa normalidad que conocíamos, ya lo había dicho el doctor Hugo López-Gatell, ya no vamos a volver a ella, y entonces debemos de saber adaptarnos a estas nuevas modalidades. Si bien es cierto, pues bueno, lo señalaba nuestro queridísimo soldado de la democracia, llevamos más de 1 millón de empleos perdidos. Pues bueno, me parece que la cifra para el día de ayer era de 1,300,000 empleos perdidos, entonces ya a lo que va de mayo. Entonces, ahora bien, ¿qué implica esto? Pues bueno, que muchísima gente ya se quedó básicamente estancada y sin una economía activa. Ahora bien, estos créditos a la palabra que está otorgando el gobierno federal, que también son una parte de la activación, que van a ser 25,000 pesos y que son los requisitos muy sencillos, ¿no? 3 fotografías, una de frente, una en tu centro de trabajo, y la otra en donde está ubicado el centro de trabajo. Y pues ojo, encontramos que estos créditos a la palabra son 25,000 pesos, que son sumamente insuficientes, básicamente para poder reactivar algo, ¿no? Ahora bien, esta lana, como bien lo señala nuestro queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, va a ser para comer, va a ser simplemente para salir ahorita de esto, y no quiere decir que esos 25,000 pesos los lleguemos a utilizar básicamente para poder invertir, porque para empezar, no alcanza para poder invertir, a lo mejor, si tienes una refaccionaria, o sea, me queda claro que esos son como... te va a alcanzar para los chicles, sí, ¿no? Pero no te va, o sea, sí, básicamente es para pagar sueldos, sí, ¿no? Estos 25,000 pesos, y conste que estos, sí, que estás diciendo... Y se te va en... Es correcto, pero este crédito a palabra conste que es para aquellos que están bien establecidos, no para los que están en el sector informal, claro, porque para el sector informal es el que decía hace rato, ¿no? Que va a ser un poco más, más castigado. Y sin embargo, también hay créditos, claro, del Fonacod, Infonavit, en sí, fin, ¿no? Se están activando. Pero no todos, ¿no?, tenemos acceso a ellos, ¿no? Así es, entonces yo creo que si bien nos va a tocar la tanda. ¿No? Ahora bien, por otro lado, hay que encontrar, sí, hay que ver que, por ejemplo, ¿no?, en esta cuestión de querer acelerar y regresar a la economía o a la normalidad, en todo caso, ojo, lo que nos va a llevar es de verdad que nos va a costar muchas vidas. Entonces, pedimos resistencia, pedimos paciencia, pedimos prudencia, hacemos un llamado a la prudencia desde los micrófonos de Territorio Comanche, a que efectivamente, si bien es cierto, la economía está ahogada en este momento, no quiere decir que gracias a que nos aceleremos en este sentido de decir, vámonos como gorda en tobogán, abramos ya los negocios, ya que abran todos y todo, o sea, lo único que vamos a hacer es que vamos a ver en cada familia, lamentablemente, tener
tener una pérdida de 1 a 2 integrantes y entonces, si fueron bien atendidos, a lo mejor pueden tener la posibilidad de salvar la vida. Lo que menos queremos es eso. Entonces, ahora bien, pues implica ser responsables en ese sentido, ¿no? Y también poner de nuestra parte. Sabemos que muchas familias mexicanas lamentablemente no están en las posibilidades de decir, me quedo en casa. Insisto, somos un grupo pequeñito privilegiado los que tenemos esta oportunidad. Entonces, pues bueno, la verdad es que si no tenemos nada que salir, no salgamos, ¿no? Y por otro lado, sí, bueno, pensemos, pero fíjate, ahí te va, fíjate, hablábamos la vez pasada, y voy aquí 2 cosas. Una hablábamos de esta parte, o sea, hablando de estos apoyos que se van a dar, ¿no? ¿De dónde va a venir el dinero? Pues de los fideicomisos, ¿no? ¿Cuáles eran estos fideicomisos? Bueno, pues quitarle apoyos al cine, a cultura, a un montón de cosas donde ya la gente ha salido a reclamar que también, por ejemplo, todo este dinero que se le da a la investigación científica, en fin, pues no debe quitar. No, perdón, pero la investigación es la que no se debe de castigar, perdón. O sea, sí. Ahora, lo bueno es que la iniciativa ya se congeló en San Lázaro y entonces parece que no va a ir afortunadamente. Por ahí, pero me queda fíjate, claro que se proponía. Es correcto, pero mira, decías que la gente iba a salir, es que esto es importante, porque revisando un poco los programas de cultura, ¿no? El Festival Internacional Cervantino, pues se mantiene abierto, sí, ¿no? O sea, tiene la intención de celebrar la 48ª edición, ¿no? Que es el 1 de noviembre. No. Primer error, no. Bueno, espérame, pues que eso dice. Es en septiembre, exacto, claro. Es correcto, va a ser del 14 de octubre al 1 de noviembre. De octubre, o hasta el día 8 de noviembre, bueno, como pretende la Secretaría de Turismo de Guanajuato, ¿no? Pero entonces la idea es que para entonces haya pasado el COVID, lo cual pues no va a ser, aunque nadie ha cancelado, o sea, inclusive artistas de otros países tampoco han cancelado, claro, como sí se canceló, por ejemplo, para el Vive Latino y para otros festivales, ¿no? Entonces esto habla de una normalidad superior en otros lados, no aquí, ¿no? Entonces deberían... Pero tiene que ver con la responsabilidad de cada actor político, ¿no? Entonces, para poner en orden en ese sentido, me queda claro que, por ejemplo, esto que señalabas al principio, ¿no? De los fideicomisos, pues bien lo dijeron, lo dijo Dolores Padierna, quien sube ahora sí que esta propuesta para que se discutiera y que hoy está detenida en San Lázaro, era para recuperar por lo menos 93,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, y poder activarlos y destinarlos al sector salud. Ahora bien, sin embargo, me queda claro que o sea, el Fidecine tal vez pudiese parar, ¿no? En cultura también, sin embargo, para ciencia y tecnología no se puede hacer, señores, o sea, somos uno de los países que dependemos todavía de actividades económicas primarias y secundarias, solamente terciarias nos dedicamos al turismo. Si nosotros le invirtiéramos en investigación, si le invirtiéramos como tal en educación, créanme que el escenario de México sería completamente diferente. Entonces, tan es así, o sea, sí, o sea, donde más tenemos que destinar recursos en este momento es a investigación, a educación, a ciencia. Ahora bien, por otro lado... Eso es lo que no se debe quitar y es muy correcto, pero fíjate, haciendo balance de lo que decía nuestro queridísimo Rod Pichardo acerca de la generación del empleo, que de dónde van a salir los empleos, mira, ahí te va, ¿no? Mira, se supone que el presidente nos está diciendo que se van a generar 2 millones de empleos, ¿estás de acuerdo hasta ahí, no? Pero no está diciendo a partir de cuándo ni de qué calidad van a ser esos empleos, que eso es un poco lo que quería rescatar nuestro queridísimo Rod de las consecuencias sociales de esto, ¿no? O sea, ahí está el presidente, sí, diciendo, vamos hacia adelante, no sé qué, y está bien, ¿no? O sea, han aumentado las remesas, en fin, ¿no? Que íbamos muy bien y se atravesó pues la pandemia, ¿no? Pero entonces ya salió también a decir que le vamos ganando al COVID, ¿no? Y yo creo que estaban pensando, por eso, yo creo que estaban pensando en Palacio Nacional que iba a haber 1 millón de desempleados, nada más, ¿no? Cuestión que no es así, hemos visto que se va creciendo, se va creciendo. Sin embargo, ahí te va, ¿de dónde planean sacar los empleos? Mira, dicen cifras y son unos 230,000 empleos. No se ve, pero aquí sigo, Ok, van a salir del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? O sea, estas son las becas a 3,600 pesos. A los mal llamados ninis, ¿no? Pero falta, espérame. Todavía no te enojes, espera. Perdón. Van 220
Es que esa Vanessa se enoja, está bien que tengas enjundia, esa furia. Oye, van a ser 200,000 empleos de Sembrando Vidas, ¿no? Y es cierto lo que dice Vanessa, se pagan jornales, no salarios, ¿no? Van a salir 80,000 de la puesta a andar el Tren Maya, ¿no? Lo cual todavía es incierto, no ha salido Obrador, por eso le urge irse allá a abrir ese espacio, ¿no? 72,000 empleos van a salir de la fabricación de la refinería Dos Bocas, 47,000 de la construcción de los bancos del bienestar, 44,000 del aeropuerto de Santa Lucía, 26,000 que van a ser de la Guardia Nacional, y luego hablamos de eso porque también es muy interesante. 21,000 van a ser para mantenimiento de carreteras y 15,000 para caminos, ¿no? Y rurales, pues, digamos, ¿no? Entonces, el grueso de estos empleos está muy bien que salgan así, consta que no son los 2 millones, pero están a mediano y largo plazo, ¿no? No están en un plazo, digamos, ya, ahorita, cuando se necesita esta reactivación del empleo. Entonces, yo creo que digo, más allá de tener estas buenas intenciones, sí debe generar, digamos, las condiciones que puedan generar riqueza, lo cual es inversión pues, privada en el país, lo cual se ha estado posponiendo, por ejemplo, con esto de las empresas de energía sustentable, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen otros datos, pues ya nos dirán, consta que estos son sus datos, ¿no? Entonces vamos a ver qué medidas de intervención se empiezan a dar. A mí me gustaría ¿no? Puntualizar en algo. A mí me gustaría puntualizar en algo que me parece importante, y fue justamente un nuevo plan de recuperación que impulsa el gobierno de la 4T, en el cual se está haciendo un recorte justamente para generar mayores ingresos, dado que se han visto rebasados en la infraestructura de salud, donde a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se están recortando cerca del 75% en el gasto de gastos materiales y suministros a la administración pública, tales como lo son la energía eléctrica, el servicio del agua, así como el servicio de internet y el arrendamiento de edificios por parte de la administración pública de nuestro queridísimo gobierno de la 4T. Todo esto con miras, como se dice comúnmente, para que de esta manera se pueda tener más dinero y, en teoría, tener estos recursos para enfrentar el COVID ante todo lo que se viene. Sin embargo, aquí lo preocupante, y viene a todo lo que están ustedes hablando de los dineros y de la economía, que aunque se genere la lana, porque lana hay, el problema es que está mal invertida y es que está mal direccionada. Todo el dinero que se ha venido ahorrando a través de los recortes burocráticos en el gobierno federal nos darían en este momento para tener una infraestructura más sólida. Sin embargo, no lo estamos teniendo. Entonces, con un escenario ante una emergencia como esta, yo creo que es muy difícil confiar en el gobierno para que la economía tenga ya ni siquiera una recuperación en el estricto sentido, pero sí que pueda tener ya, digamos, un proceso de equilibrio en el cual a lo mejor no empieces a generar riqueza, pero que por lo menos comiences a generar bienestar, y que las pequeñas y las medianas empresas comiencen el inicio de labores, valga la redundancia, y de esta manera la gente poco a poco empieza a percibir ingresos, que esto, ya lo había mencionado, viene a un proceso por lo menos cercano a las 2 décadas, ¿no? Es correcto. Oye, antes de continuar, tenemos saluditos, dice Cochtoc Xochizuatl. Saludos, Comanches, saludos, bellísima Cochtoc. Saludos. Hernández, saludos. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde Carolina del Norte. Saludos, amigos Comanches. Dice, acá en Estados Unidos muchas personas se fueron de vacaciones por el Memorial Day. Playas llenas y bueno, se pasaron por el Arco del Triunfo, el encierro en casa, este puente vacacional. Y pues los latinos tienen el porcentaje más alto de contagiados de COVID-19. O sea, no nos ayudamos ni en los Estados Unidos, ni ellos ayudan con la tasa más alta de mortalidad. Creo que Estados Unidos es el más alto, ¿no? Y aún así, así es. Pues cada gobernador dijo, a mí me importa un cuerno, yo ya voy a abrir, y se abrió. Y mira, ojalá no les pase, pero se estima que la tasa de mortalidad en los Estados Unidos todavía aumenta y aumenta exponencialmente. Dice Cristian Suárez, saludos mi licenciado Luis Rodrigo Pichardo, ¿eh? ¿Qué tal?
Dice, Cristian Suárez, Cristian Suárez. sí, Cristian Suárez, es correcto. Es un amigo de la secundaria, Fíjate, no, actuario. hombre, míralo. Actuario, un saludo para él, un saludo caluroso. Miren que acabó Rodrigo, no sigan su ejemplo. Bueno, dice Estefania Rodríguez, muy buenos comentarios. No soy como él, un saludo. No se vuelvan politólogos, hombre. Es terrible. Oye, Mariana Gómez dice, hola a todos, buenas tardes, problemas con el sonido, Rod se escucha con rebote. Ya no, creo que ya no, ya se escucha muy, bien. muy mal. Pero ya se escuchaba mal, ya se escucha bien. Dice Cristian Suárez, tandas, misma idea que Peña Nieto, qué inteligente. ¡Da! Pues sí, qué pinche inteligente. La verdad es que no tienen propuestas nuevas. Es totalmente correcto lo que dice Cristian Suárez, ¿no? Y desde aquí. Es la misma gata pero revolcada, ¿no? Es correcto. Dice Estefanía Torres, pues, nos pone 4 emoticones de tristeza. Pues sí, sí es una tristeza lo que pasa en nuestro país, pero también cómo se maneja el gobierno federal y las medidas que están haciendo para paliar todo lo que social y políticamente y económicamente tiene que ver, ¿no? Con este aumento, pues, de la pandemia. Y parte de esto, ¿no? Ya lo decía bien Rodrigo en la cuestión económica, ¿no? Pero no hay que dejar de lado también la cuestión educativa, ¿no? Y con esto me voy a referir al regreso a clases y seguro que Vanessa tiene un montón que decir al respecto, porque están diciendo un par de cosas. Mira, no está mal para los alumnos, está mal para otras cosas, pero no van a reprobar a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Este ciclo escolar. Bien para los aplicados, no, bien para los que no eran aplicados, pues mal por el sistema educativo, ¿no? Pero bueno, en vista de las circunstancias no parecería ser tan mala medida, porque no nos queda tampoco de otra, ¿no? Entonces, está esta cuestión del aprende en casa que parece ser que está tomando resultados más o menos buenos, todavía no se sabe bien, sin embargo hay gente que tiene problemas de conectividad, si en territorio Comanche tiene problemas de conectividad, imagínese usted, gente que está en otros lados, ¿no? Bueno, entonces, hay un avance del 75%, dicen las autoridades, así que no pasa nada. Sin embargo, sí pasa en otros lados. Espérame, porque ya no vas. No, es que. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acaba de decir, ¿no? Que todo el sistema educativo poblano, no solo el que le corresponde, que es el estatal, sino también el privado, el ha quedado en manos del gobierno, lo cual es terrible por donde le veas, ¿no? Porque... Bueno, hay un debate ahí, hay un debate importante, porque, por ejemplo, en una entrevista que hubo con el rector, ¿quién anda otra vez ahí promocionando al Fierro Viejo, hombre? ¿Vanessa? No sé, pero se me antoja un tamalín verde, eso que ni queman, ¿no? Bien champurrado. La verdad, si alguien tiene a bien salir, está buenísimo. Oye, pero por favor. Estábamos con este debate de si es bueno o malo que se abrogue una responsabilidad que no es suya, ¿no? Más allá de los planes de estudio. Lo que yo había escuchado en ese sentido, ¿ahí me escuchan bien? Sí, dale. Sí, ¿verdad? Espero que sí. Lo que yo había escuchado en ese sentido es que se está, digamos, buscando que exista únicamente una corrección de texto, porque dicen que la ley de educación estatal, digamos, es muy ambigua, porque lo que parece ser es que está dando a entender que se está expropiando toda la infraestructura del sistema, sistema educativo privado. Sin embargo, aquí las circunstancias no son así. Estaban entrevistando a un personaje importante, al rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez, quien también ha sido funcionario público en otras administraciones. Y ustedes disculpen, ando buscando la señal, por eso es que me estoy moviendo, para ya que me escuchen mejor. Y lo que se está buscando, más que una pelea en los tribunales, ya que Miguel Barbosa anunció que no es así, que hay una mala interpretación, porque sería absurdo un intervencionismo estatal de ese nivel, ¿no? Ahora resulta que ya el gobierno del estado de Puebla va a adquirir la Universidad de Puebla y son más de 3,000 instituciones de índole privado en aquel estado que definitivamente no podrían, digamos, tener esa capacidad el gobierno para llegar a expropiar simplemente porque lo dice una ley o porque lo estipula una ley. Sí, pero parece otro capítulo de lo que usted disculpe, lo que el gobernador quiso decir, ¿no? Y eso da lugar, pues, a un montón de sospechosismos, ¿están de acuerdo, no? Es que es justo eso, no hubo un debate serio dentro de la Cámara del Estado para que pudieran existir, digamos,
se les diera el derecho de audiencia a los representantes del sistema privado en aquel país, en aquel estado. Entonces, lo único que se está peleando por parte del sistema privado educativo de aquel estado es que se corrija el texto del artículo 105 de dicha ley, donde se aclara que todos los bienes del sistema educativo privado van a pasar a ser propiedad del Estado. Yo sinceramente hasta el momento conozco qué artículo es, pero no lo he revisado, digamos, con detenimiento, pero esas son las posturas que está marcando en este momento la iniciativa privada, porque pues para ellos es un negocio, y por el otro lado el gobierno del Estado se desdice, ¿no? El propio Miguel Barbosa anuncia que él no dijo tal cosa y que simplemente hay que el problema está en la ley, en la ambigüedad del artículo, pero es un debate interesante porque ahí nos estamos dando cuenta de la forma en la que se está legislando en todos los estados, ¿no? No se está haciendo una buena chamba legislativa y eso es justamente la clase de leyes hechas a modo y hechas de una manera completamente incoherente y con falta de argumentos sólidos, de tal manera que se pone en cuestionamiento tanto la legitimidad y, como tú bien decías, mi estimado René, hasta qué punto se genera el sospechosismo, ¿no? Si fue realmente un error o que realmente lo hayan hecho para medir las aguas y a ver cómo está el ambiente político, ¿no? Así es. Oye, mi carísima Vanessa, porque tú también pues, estás muy involucrada en ese tema de la educación, ¿cómo la ves? Pues bueno, en ese sentido, ¿no? Regularmente, cuando uno, pues, se trata también de hacer las cosas bien, ¿no? Y no nada más de hacer por hacer. Entonces, ahora bien, ¿a qué voy? Que evidentemente no es el mismo nivel de aprendizaje y tampoco, o sea, lo estamos viviendo, vaya, ¿no? Los niños y los jóvenes no han tenido una anuencia tremenda, por ejemplo, para poder determinar, uno, si tuvieron aprendizaje o no durante esta cuarentena. Me queda claro que no. Ahora bien, ha sido muy complicado, ¿no? Seguir las clases vía teléfono, celular, o bien vía en la televisión y todo esto. ¿Qué quiere decir? Que no puedes en ese sentido medir si aprendieron o no. Entonces, esto implicaría un rezago como tal, ¿no? Que si de por sí básicamente el sistema educativo en México es deplorable, porque realmente lo es, pues evidentemente el hecho de esta irresponsabilidad de decir, pues todos pasan, no se preocupen, pues pasan, pero sin saber realmente nada. Ahora bien, lo que se tiene que hacer derivado de esto es que en sí los chicos repitan el ciclo escolar, porque no llevan las bases, no llevan las herramientas necesarias para poder actuar y poder determinar lo que el siguiente ciclo escolar les está solicitando. Ahora bien, entonces, eso nos lleva a que puedan volver a la normalidad, sí, siempre y cuando, ojo, haya garantías sanitarias como tal y que nadie corra el absoluto peligro, porque inclusive por estas prisas, por esta premura de reactivar la economía, de querer regresar básicamente a los niños a la escuela, entonces lo único que vamos a encontrar, aparte del colapso en el sistema educativo, que esto ya se prevé para más adelante, porque derivado de esto no vamos a poder tener las medidas sanitarias necesarias que nos dicen, sí, por supuesto, vas a tener un aula súper espaciosa, tan solo para 20 niños, perdón, eso Exacto. No pasa, ¿no? Y menos en México. Entonces, en Francia, ¿no? O sea, sí están yendo en donde los niños nos vas a sentar a dos, claro, no tenemos, claro, pero México no cuenta con esas condiciones necesarias en todos los rubros. Por ejemplo, en escuelas de la Sierra de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán y todas estas partes, la parte sureste, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, en lo mejor en algunas escuelas privadas sí, sin embargo, no en todas. Entonces, seamos conscientes de esto, no permitamos que... Sí. Creo que se le fue un poco el audio a nuestra queridísima Vanessa. Bueno, estábamos hablando acerca de la educación y qué bueno que nos tomamos este segundito para decir saluditos. Dice Mariano Gómez, sí, ya se escuchan bien, el regreso a clases todavía no tiene regreso. Pues sí, no sabemos. No es culpa de nadie. Hasta cuando lo que sí prevé, ya regresó Vanessa, espérame. Vanessa, es que no te escuchabas y seguramente te aventaste un soliloquio
para nadie. pero mira, Ay, perdón. estamos hablando de lo que nos manda el público. Me... Dice Mariana Gómez, la medida es buena y todos los docentes estamos trabajando a diario con nuestros alumnos desde casa, o sea, refiriéndose a dar clases vía virtual, ¿no? Dice también, esta situación de Puebla es una locura, pues sí, y ya ahí está el debate encima, ¿no? Dice, si te escuchas bien, Rodrigo, ni ellos entienden, hacen leyes y las cambian sin pensar. Pues sí, muchas veces domina más la cuestión política que la cuestión realmente científica, educativa, ¿no? Dice, no, claro que no es la solución, refiriéndose a que pasen todos, supongo, ¿no? Dice Fernando Campos, saludos Comanches, abrazo a la distancia, Otto, mi queridísimo Fernando, desde aquí un abrazote, muchísimas gracias. Saludos. Dice Mariana Gómez, sí, y saludos y abrazos también de nuestra queridísima Vanessa, porque estás en la mesa con Vanessa, ¿no? Oye, dice Mariana Gómez, los chicos están trabajando y existen instrumentos de evaluación saludos, que permiten evaluar sus aprendizajes. Es correcto, es que vamos a usar las herramientas que tenemos para llevar a cabo lo conducente, ¿no? Solo que pues se dejan pasar, no se utilizan, se quieren usar nuevas, en fin, hay mucha intervención de mucha gente, ¿no? Bueno, dice Fernando Campos, de por sí los sistemas de educación están para llorar. Oye, a mí me... Espérame, y están para llorar en todos los niveles, ¿eh? No, o sea, no nomás en el sistema primaria, secundarias, kinder, en fin, también en las universidades hay unos deplorables. Bueno, y dice Cristian Suárez, en la mayoría a mí me gusta. Un último, dice Cristian Suárez, en la mayoría de las escuelas privadas se sigue trabajando y mucho, pues yo diario estoy trabajando con mis hijos. Es totalmente cierto, yo conozco también, tengo conocidos que tienen hijos en escuelas privadas y sobre todo en Querétaro y por ahí, y debo decir que el sistema de aprendizaje y escuela desde casa es muy eficiente y lo están haciendo muy bien las escuelas privadas, por eso que me saltaba tanto, ¿no? Lo de Barbosa en Puebla, pero bueno, al final las escuelas privadas están haciendo su chamba y las escuelas públicas, pues, con sus medios están haciendo lo que pueden hacer, pero bueno, pues ya veremos cómo se da eso. Sí, dime, Rod. Es que es justamente lo que a mí me gustaría como precisamente recordar el conflicto que hubo con, digamos, los patronatos de distintas escuelas privadas, justamente porque muchos padres de familia argumentaban que se suspendiera el pago de colegiaturas y uno de los argumentos a favor del ámbito privado educativo era justo esto que estamos hablando, que las actividades no se habían detenido y que sí ellos entendían que muchos padres pues ya no podían costear la colegiatura con la misma holgura económica, puesto que también ellos muy seguramente se habían quedado sin empleo, pero el argumento era que lo más que podían hacer las instituciones de educación privada, era postergar o diferir el pago de las mismas, de las colegiaturas, porque el trabajo educativo no se había detenido. Y a eso justamente obedece, y en el caso concreto de muchos conocidos, al igual que tú, René, yo puedo ver la diferencia entre un chico de una escuela secundaria pública y una escuela secundaria privada, el seguimiento que viene de sus propios profesores, e incluso me atrevo a decir la sobrecarga de trabajo escolar, donde ahora los papás pues también están haciendo, digamos, esta labor de convivir con sus hijos, y estoy seguro que muchos de ellos guardarán anécdotas muy interesantes después de la cuarentena, porque tal vez algunos de ellos nunca habían hecho tanta tarea y mucho menos pasar tanto tiempo con sus hijos. Entonces, un aplauso para el ámbito educativo privado, pero no olvidemos también que pues para ellos es un negocio y lo están cuidando como debe de ser, y qué bueno, porque al menos están recibiendo pues el pago, están recibiendo en retribución los padres, pues esta educación que no se ha visto interrumpida por esta pandemia que nos ha venido afectando a todos, y en particular, pues a los niños, ¿no? Que ahora están mucho tiempo en casa y que si no se les guía y que si no se les orienta de una buena manera, muchos de ellos atraviesan etapas cruciales de educación y que no pueden desfasarse tanto tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer el desfase institucional y sobre todo la falta de, ¿cómo llamarlo?, eficiencia y eficacia en el ámbito público en comparación del ámbito privado. Que también hay escuelas públicas que yo sé que están haciendo su chamba y que hay profesores que también están haciendo bien las cosas, pero que en número y en lo general se han visto superados por el sistema público-privado en el ámbito educativo, ¿no? Y no sé, me gustaría que también pudiéramos hablar, René, ya cambiando un poquito de tema del ámbito educativo, el llamado que hizo el INE
a los partidos políticos justamente para no sacar raja de toda esta pandemia y que puedan ellos pues contenerse, ¿no? Porque ya casi también le quieren echar la culpa a la 4T de la pandemia y pues yo creo que tampoco se vale, ¿no? Y me gustaría que lo habláramos. Sí, vamos para allá. Mira, dice Mariana Gómez, nada más para terminar con el tema de la educación, dice, claro que eso de no pagar no es posible, los maestros seguimos trabajando y en la escuela de mi hijo han buscado estrategias y dinámicas de pago en apoyo a quienes tienen problemas al cubrir las cuotas. ¿Es correcto? Pues sí, pues al final es un servicio y se paga por él, ¿no? Exactamente, o sea, la renta no se dejan de pagar, el gas no se deja de pagar, el agua, el teléfono. A lo mejor buscas un reacomodo de cómo pagarla, es correcto. ¿no? Le haces un descuento, dices, ok, todos estamos pasando un mal rato, pero en tanto la escuela te siga dando el servicio de que tus hijos siguen teniendo clases virtuales y siguen teniendo trabajo escolar, no hay manera en la que tú puedas no pagar o no cubrir esas colegiaturas, ¿no? Es correcto. Oye, dice Cristian Suárez, y están haciendo un gran trabajo, pues han improvisado y han reaccionado de manera excelente. Sí, es correcto, fíjate, han modificado un montón de patrones, pero para bien. La verdad es que la educación privada en México ha dado diferencia. Hay una diferencia radical con la pública. No quiere decir que la pública sea mala, ¿no? Pero la verdad es que la privada, bueno, pues tiene mejores controles, pero es ¿no? que tiene más calidad, ¿no? La pública hay que hacer mención, pues que tienen este sindicato que los sobreprotege y que solapa muchas veces también esta parte de no hacer las cosas bien, y al final pues ellos tienen su salario garantizado. Ellos pertenecen de alguna u otra forma al gobierno federal, a la administración pública, y en ese sentido saben que pues, su lana está segura. Entonces, trabajen o no trabajen, ellos van a seguir cobrando. Esa es la diferencia tal vez, que ellos están así, muy tranquilos. Así es. Oye, y cobrando también, pues sí, siguen los partidos políticos, ¿no? Y bien decías, y lo platicamos, favor, ¿no? Lo platicamos hace un par de programas, el oportunismo político que han tenido varios, ¿no? Por ejemplo, los gobernadores, ¿no? Que muchos están haciendo bien su chamba, muchos no, pero muchos están brillando, pero también están brillando, ¿no? Por falta de la respuesta pronta y efectiva del gobierno federal. Sin embargo, tú dirías, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las elecciones? Pues tiene que ver mucho, porque el siguiente año es año electoral y muchos están haciendo agua de esto. Por ejemplo, no solo no solo los narcos están repartiendo despensas, también muchos diputados locales y federales empezaron a hacer este reparto de despensas, ¿no? Con nombre y todo, caretas, y partido, caretas, cubrebocas y cosas. Ahora, desinfectante. Hay que decir algo, esto no está prohibido en la ley. O sea, tú puedes ir y donas tus cosas. No, nada más que... claro. Dinero público. Mientras no sea dinero público destinado al partido político, ellos pueden hacer lo que quieran, pero no con el dinero del partido. Nada más que son de buenas intenciones vivimos todos, y pon tú que tampoco sea de dinero del partido, que digas, bueno, yo los compré de mi bolsa, sí, pero eres un servidor público, el otro año hay elecciones y esto se puede ver muy mal, ¿no? O sea, tú puedes hacer una donación a través de un montón de ONGs que hay por ahí, o si quieres nada más ponle tu nombre, pero si pones tu nombre, le pones sin buscar el protagonismo al final del día. Si le dices, soy diputado federal, ¿no? Y yo te estoy dando esto, oye, pues de entrada es tu responsabilidad siendo diputado federal, pues hacer algo por la población que votó por ti, ¿no? Entonces, hay mucho oportunismo, por ejemplo, pero sí hay que tener cuidado porque forma es fondo, ¿no están de acuerdo? Hasta ahora, por ejemplo, lo que hizo Lorenzo Córdoba, consejero presidente de dicho instituto, fue hacer un llamado a los partidos de todos los colores, llámese Morena, llámese PRI, llámese PAN, llámese Verde, llámese PT, de cualquiera, que justamente se detengan y que si lo que quieren hacer son donaciones de estos, suministros para poder evitar el contagio, como lo son los cubrebocas, las despensas, gel desinfectante y caretas, que es lo que principalmente se está obsequiando, y entre comillas, es precisamente con miras a las elecciones intermedias del año 2021, donde se renueva la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, y que evidentemente están buscando la forma de darse a conocer, porque ya tenemos esta parte de poderse reelegir, ya tenemos esta parte de ir buscando qué van a hacer la próxima legislatura, porque pues muchos de ellos viven de la polaca y no para la polaca, y en ese sentido es que ya se están haciendo promoción personalizada a través del dinero público del partido. No hay una sanción y tampoco hay una investigación que ya
digamos, declare que esto es con dinero del partido, pero por lo pronto ya el INE hizo un llamado y ya el INE está investigando, disculpen, para que se llegue y se deslinde responsabilidades y en su caso sancione si es con dinero público del partido político, ¿no? Es correcto. Mi querido Vane, ¿cómo ves el oportunismo político ahora, en estos tiempos, como bien dice Rodrigo, para las siguientes elecciones, que es el próximo año? Mi Vane. Hola. Bueno, creo que nuestra querida Vane. Perdón, en la mesa con Vanessa. En la mesa con Vanessa. Sí, la mesa hablando de la Vanessa. Creo que Vanessa tiene un poco de problema con el audio. ¿Ahí nos oyes? Vanessa. No, parece ser que no. Bueno, entonces. Exacto, eso hablando acerca del oportunismo político de los partidos políticos, pero también de los integrantes de los mismos partidos. Esto es diputados, senadores, operadores políticos, en fin, ¿no? Y vamos a estar viendo esto en el transcurso de las semanas, ¿no? O sea, pues ya está muy cerca el periodo electoral, ¿no? Y hay que empezar a hacerse promoción, sobre todo pensando, es cierto, en esta parte de la reelección, ¿no, mi Rod? Que es una parte bastante interesante, que ahora ya se tiene oportunidad de hacer. Este es el primer año que se va a realizar en la Cámara Baja, ¿no? Y entonces, pues veremos de qué cuero salen más correas, porque tiene que ver mucho con el desempeño del legislador, ¿no? Y en ese sentido, pues qué mejor manera de desempeñarse que regalando cosas, ¿no? Podría parecer en vistas de este oportunismo, ¿no crees? Absolutamente de acuerdo. Y recordemos que en política nada es casualidad, ¿no? Desgraciadamente, los partidos políticos, y esto lo puede decir cualquier analista que revise la historia en periodo pre- y postelectoral, la forma en la que de manera coyuntural se aprovechan los problemas y de esa manera el político promedio pues siempre intenta hacerse propaganda, publicitarse, para que digan, pues yo estuve ahí, ¿no? Yo estuve ahí apoyando con despensas, estuve ahí apoyando para la foto, estuve ahí en el problema, yo los entiendo, yo los comprendo, y siempre, además de promocionarse a título personal, siempre con esta idea de confrontación, que en la mayoría de los casos no corresponde, sobre todo en desastres naturales y en muy particular de una pandemia, pero que aprovechan para los dimes y diretes del ámbito político y dejan muy de lado el problema que en teoría se debe de estar atendiendo, ¿no? Es correcto. Eso es lo triste del político promedio, ¿no? Así es. Oye, para que la gente entienda, porque luego dice, oye, ¿y quién se puede reelegir? ¿Se pueden reelegir todos los diputados? No. Solo se pueden reelegir aquellos que fueron electos por mayoría, es decir, los que no son plurinominales. Los plurinominales que fueron electos por una lista, ¿no? Le escriben en una lista. Una fórmula matemática. Entra por el nivel de votación que tenga cada partido en determinado lugar. Ellos no se pueden reelegir. Así que solo se podrán reelegir en estricto sentido 300 de los 500 diputados federales. Entonces, bueno, nada más es correcto. Para tenerlo ahí claro. Oye, dice Mariana Gómez, el trabajo en las escuelas públicas también existe y está regulado. Es un compromiso personal el seguir trabajando para tus alumnos. Por supuesto que es un compromiso personal, así como también es institucional, ¿no? Entonces, y profesional, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, aquí lo que nosotros pretendemos es, primero que todo, reconocer el trabajo en el ámbito educativo privado y desgraciadamente, pues sí se tiene que decir, ¿no? Hay una comparación, hay una importante diferencia entre la forma en la que tú puedes verlo de manera muy concreta, cómo se están llevando a cabo las clases virtuales en el caso de chicos de escuelas privadas y cómo no se están llevando a cabo o de qué manera tan mala, no en todos los casos, quiero ser muy claro, la forma en la que se están llevando a cabo las actividades fuera del salón de clases y desde casa, ¿no? Hay una diferencia que yo creo que hemos notado la mayoría de quienes estamos aquí viviendo la pandemia en el confinamiento, ¿no? Es correcto. Oye, dice Mariana Gómez, me parece muy oportuna la intervención de Lina. Pues sí, qué bueno, pues esa es su chamba, pues la verdad es que qué bueno que la haga. Dicen, hace caravana con nuestros impuestos. Pues siempre lo han hecho, yo creo que desde que el hombre es hombre se hace caravana con los impuestos, es increíble. Dice Juan Manuel Sigüen Sandoval, todavía no cortan a los plurinominales, ni los cortarán. El sistema electoral mexicano no. Está compuesto para eso, y mira, si los quitaran, luego nos aventamos, si quieren, mira, se me está ocurriendo,
que luego podemos hacer, no un programa como tal hablando de la situación política nacional e internacional, en fin, ¿no? Sino una sobre especie... representación política. No, por una especie de conferencia donde cada quien tenga un tiempo determinado y habla acerca de esto, ¿no? Y podemos platicar por qué el recortar a las plurinominales no es la mejor, no es lo mejor que se pudiera tener. De hecho, sería hasta, bueno, en términos muy generales, sería hasta malo hacerlo, ¿no? No nos conviene quitar a los plurinominales. Es que justo eso, dada la vastedad, dada la cantidad de ciudadanos que existen, se caería justamente en un error de falta de representación. Esto es real, o sea, el que tú creas que son 500 parásitos, de verdad no es así, o sea, sí, la chamba legislativa así se hace, y el asunto está en que obedece a un acomodo distrital. El país tiene en su conjunto 300 distritos electorales, dentro de los cuales están primero las votaciones de mayoría relativa, que son los 300 diputados por elección directa, y conforme a la votación... Los que vota la gente, así de fácil. Exacto, por los que vota la gente. Ajá. Y con el número de votos que van obteniendo estos candidatos de mayoría relativa, se van presentando listas que van acomodando conforme a esa votación de manera en la que el que tiene mayor número de votos, ¿no? Se van acomodando las listas por partido y de ahí se van asignando las plurinominales. No estoy muy familiarizado con la fórmula matemática, déjenme la recuerdo del baúl, ahí debo de sacarla, pero no es lo mejor que quiten a esos 200. Pero ahí te va, es muy sencillo. Si el PRI sacó 70%, el PAN sacó 50% y el PRD sacó 30% y Morena sacó 1%, bueno, pues al PRI le van a 110%. Exacto, ponle que al PRI le van a tocar 5 plurinominales, al PAN le van a tocar 3, al PRD 2 y a Morena, porque es muy bajo, no le va a tocar nada. Así de sencillo. Ahí está, así de claro. Así de claro. No es tan sencillo, pero es así de claro. Entonces, bueno, ya para no estar con esto y que pero sería bueno revisarlo y me parece buena idea que hagamos estas especies de conferencias, charlas, ¿no? Para hablar de un tema en particular que le interese a la gente que nos ve. Entonces, si tiene a bien decirnos si le gustaría que habláramos de cuestiones electorales, de seguridad, de educación, de cuestiones institucionales, pues con mucho gusto lo hacemos. Oye, dice, una pregunta, dice Cristian. A mí, ¿sabes de qué? Espérame, porque nos dice Cristian Suárez, una pregunta, ¿cuántas veces ha asistido el secretario de Educación a las mañaneras? Yo personalmente, que prácticamente me aviento todas las mañaneras. Moctezuma. Lo he visto muy pocas, ¿no? O sea, yo lo he visto en estos 2 meses tal vez unas 3, 5 veces, y es mucho, ¿eh? La verdad es que no ha asistido mucho, sin embargo, ahí va paleando el temporal, ¿eh? Pero sí, no se la ha visto mucho en las mañaneras, ¿no? ¿Ustedes también ven las mañaneras o no? Pero es que yo creo que también no debemos caer, contestándole a Cristian Suárez, yo creo que tampoco debemos caer en esta idea errónea de esta nueva forma de comunicarnos o esta nueva forma de hacer comunicación política, porque vemos al funcionario responsable de dicha secretaría, eso nos da a nosotros la idea de que se está trabajando o no. Creo que nosotros ya podemos ir midiendo el trabajo de los diversos secretarios en el terreno práctico, y prueba de ello es que además, y esto es cierto, aunque sea sistema público-privado, sigue siendo regido por el sistema de educación pública. Es correcto. ¿No? O sea, no son organismos que se rijan a título personal, necesitan el reconocimiento y la validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, creo que se está haciendo una chamba, es gigantesca, y creo que por lo menos en el ámbito privado se está trabajando, y también en el ámbito público, dado que es considerablemente mayor la cantidad de alumnos y las circunstancias de vida de muchos de ellos también son distintas. No podemos muchas veces equiparar que todos tienen equipo de cómputo, que todos tienen internet de buena velocidad y que todos van a tener la facilidad de acceder a los distintos dispositivos para poder estar en clase. Ese tipo de circunstancias también ponen en desventaja a una gran cantidad de alumnos frente a los alumnos del sistema educativo privado. Son problemas multifactoriales que se deben atender en tiempo y forma, y a veces nos da la idea de que solamente una parte del sistema educativo, que en este caso es el privado, está haciendo bien las cosas. Es correcto. Del lado público hay otras circunstancias que no se están tomando en cuenta al momento de evaluar.
Es correcto, nos dice Estefanía Torres, las mañaneras de AMLO son un chiste y una pérdida de tiempo. Mira, yo me levanto, las veo y me entretengo bomba, porque como soy friki y me gusta esto de la política, entonces me las aviento como si viera una serie. Entonces para mí es bastante Es que sabes, están muy desgastadas y ya. hay gente que sí le aburre verlas todos los días, porque efectivamente hay días en que no hay nada que ver, ¿no? Ni nada que sacar. Te dicen lo mismo. Sí, te dicen lo mismo. Tú también te las avientas, ¿no, Iván? Te dicen lo mismo una semana. Sí, pues de hecho es responsabilidad. ¿Ya regresaste, Vanessa? Como de los politólegos, pues ver las mañaneras, no nos la podemos perder, claro que no. Así, yo me divierto horrores viendo las mañaneras. Y bueno, fíjate, decían a partir de lo que dice Cristian Juárez, de cuántas veces ha asistido el secretario a las mañaneras. Más allá de asistir, ahorita están teniendo comparecencias ante el Senado, vía remota, por supuesto, ¿no? Para dar informes sobre sus actividades. Y al que le fue en bomba, fue al secretario Durazo, ¿no? Que es el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, ¿no? Le fue terrible. A Durazo. Le fue tan mal que hasta ¿cómo se llama? El dirigente en el Senado, Monreal, ¿no? Le dio hasta con la cubeta, se ve que le cae en la punta del zapato, ¿no? Porque le hizo una serie de cuestionamientos que realmente Durazo no pudo contestar, ¿no? Casi que lo salvó la campanita de tilín, se le acabó el tiempo, ¿no? Porque de otra manera el trabajo que se está llevando a cabo, hablando de cuestiones de seguridad, ha sido francamente lamentable, ¿no? O sea, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta cuarentena, ¿no? Ha sido la cuarentena del delito, ¿no? Y ahí te va, porque también es de risa ver estas cosas. Dice Alfonso Durazo, oiga, ¿ha bajado la inseguridad? Sí, han bajado los homicidios. Sí, han bajado los homicidios. Ah, bueno, entonces. Claro que no. Pasamos de ¿cuántos eran? Era de 3,000 a 2,950, ¿no? Dices, no, pues que han bajado, ¿no? O sea, ¿no te parece francamente divertido, aunque sea terrible? Es una burla, ¿no? Pero es una burla al ciudadano, por Dios, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los que sí se van a tener que ir, ¿no? En este sexenio, no sabemos cuándo, ¿no? Pero va a ser nuestro carísimo Durazo, porque es evidente que la estrategia de seguridad del gobierno, pues nomás no funciona, ¿no? O sea, sacar otra vez el ejército a las calles. No funciona. Es muestra de este fracaso. Oye, no, espérame, ya bajó en 50. No, entonces estamos bomba. No, bueno, entonces no hay lío, ¿no? Oye. Pero es que aquí no olvidemos una cosa. No olvidemos una cosa, y esto me gustaría ser muy preciso, para que todos los comanches también lo tomen en consideración. Todos los secretarios no actúan a título personal. Todos los secretarios actúan, en su mayoría, bajo una línea. Y aunque diga López Obrador que no es así, él actúa al más puro estilo priista. Y lo que el señor dice es lo que se hace. Sí. No se ha podido enfrentar a la delincuencia organizada. Nos hemos visto rebasados. Ahí está el caso del Chapo, que lo tuvieron que dejar libre. El hijo del Chapo, perdón. Está el caso de los narcomenudistas. Está el caso de estos delincuentes que tienen tomada distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se está solapando de una manera, sumamente criticable la delincuencia. Esta idea, por ejemplo, de una reforma al sistema penitenciario que, sobre pretexto de evitar contagios, hubo liberación anticipada. Y soltaste, yo me quedé en que iban a ser alrededor de 5,000 beneficiados que iban a salir porque eran delitos de bajo impacto, primodelincuentes, es decir, era la primera vez que ellos cometían un acto ilícito, así como penas menores a 5 años y personas que se encontraban en estos perfiles de vulnerabilidad para poder ser candidatos a contagiarse de manera muy pronta. Entonces, bajo estos argumentos, soltaron una bola de ratas que ahora, te juro, pues si no tienen chamba y ahora están sueltos y no tienen cómo sobrevivir, o sea, es una tras otra, una Guardia Nacional que tampoco está haciendo bien su chamba. Así es, o sea, dicen que todo. Se ha incrementado el número de plazas
dentro de la Guardia Nacional, lo cual no sé cómo le hacen para contratar gente cuando no tienen dinero para hacerlo. ¿Por qué? Porque no se le ha destinado un centavo más a la Guardia Nacional, entonces no puedes hacer plazas. ¿Cuáles son estas plazas? Pues las que tenían en la Sedena, en la Semar y en la Policía Federal, que es solo pasarte de un organismo a otro, o sea, ya sea del Ejército, de la Marina o de la Policía, a la Guardia Nacional. Entonces, esto de que ha habido nuevas contrataciones y se está creciendo el número, pues la verdad no se vaya con la finta porque no es así, ¿no? Y también la disminución en los delitos, aunque sean a más de 50, es que es de verdad es de pena ajena. Pero bueno, también obedece a que ha habido, o sea, ha habido gente que no va a denunciar tampoco al Ministerio Público, ¿no? Y eso lo sabemos de hoy y de siempre, ¿eh? O sea, esto ha sucedido todo el tiempo, ¿no? O no regresas a ratificar la demanda, las fiscalías están operando medio gas. Es que es todo. Tiene menos es todo, personal, René. En fin, ¿no? Es todo. Es cosas, es correcto, échale. Es todo. Y es que yo quisiera precisamente aclarar por qué estos malos resultados en este combate a la inseguridad, en esta falta de mecanismos idóneos al momento de juzgar a los delincuentes, porque salen por muchos beneficios legales que les otorgan de manera muy pronta la libertad. Y en ese sentido, pues estás dejando a gente que tú capturas y que de manera muy inmediata la vuelves a soltar. Entonces, podemos ver que las extorsiones en el Estado de México, por ejemplo, el sistema colectivo de transporte, donde incluso ya llegan a quemar las unidades, llegan a pedirles su cuota semanal a los choferes, llegan a quitarles la vida si no pagan las extorsiones. Y es un problema realmente grave que ha rebasado a las autoridades tanto del gobierno federal como del propio gobierno estatal. Un caso muy concreto es que los secuestros se siguen dando. Un caso muy concreto es que el robo de motocicletas, el robo de vehículos, el robo a casas habitación y todo tipo de actos ilícitos se siguen dando. Dicen que hay una disminución producto precisamente de este confinamiento, pero se sigue dando, dada la mala estrategia por parte del secretario de Seguridad, que no está otorgando no está combatiendo de manera frontal a la delincuencia. Entonces, pues no podemos hablar de un mejoramiento si las cosas se están haciendo mal y se están haciendo igual que antes, ¿no? Es correcto. Entonces, se está solapando a la delincuencia. Así es. Oye, ¿quieres que, ya que hablábamos de los priistas y antes de despedirnos, ¿quieres que te cuente una de priistas? Porque esta por favor, esta te va a encantar. Mira, el jueves pasado, que fue este 21 de mayo, se reportó en Temisco, Morelos, ¿no? Y esto salió en los medios, ¿no? El reporte de que se había asesinado, ¿no? A varias personas, ¿no? Que había varias personas con lesiones, pero la verdad es que ya habían perdido la vida. Cuatro hombres encapuchados, pues irrumpen en un domicilio, ¿no? Desde un terreno baldío, como de película, me caen, ¿no? Y pues se meten a la casa, ¿no? Y se echan a 5 personas, ¿no? Ahora tú puedes decir, bueno, esto pasa todo el tiempo y es cosa de narcos. Sí, nada más que en este caso, ¿no? La víctima, una de las víctimas de este multihomicidio, era un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Bueno, también murió la madre de él y 3 de sus hermanos. Imagínate qué tragedia, ¿no? Pero se trata de Gamboa Lozano, que fue titular de la unidad de gasto público, ¿no? Y vamos a ver, espérame. Él se supone que desvió más de 650 millones de pesos de la Federación para campañas del PRI, ¿no? Entonces, no, estás mal, ellos son muy honestos, ¿qué te pasa? Sí, ¿verdad? Eso cuando estaba al frente de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray. Entonces se supone que se desviaron este dinero a 12 empresas fantasma y que estos recursos llegaron al PRI a manos de Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones. Esta cantidad de dinero, 250 millones, estaban destinados a Chihuahua, ¿no? En contubernio, por supuesto, con el que era gobernador, que era César Duarte, ¿no? Y en enero de 2018, o sea, cuando empieza, bueno, antes de que empiece el sexenio de Obrador, ¿no?
se señala que a Alfonso Isaac Gamboa Lozano, que fue el que murió, ¿no? Junto con su madre y 3 hermanos, por Dios. Bueno, era uno de los artífices, ¿no? De esta operación. Ahora, ¿no? Que se les empezaba a abrir una carpeta de investigación por esto, ¿no? Pues curiosamente lo matan, ¿no? De una manera donde no hubo robo ni nada, fue una acción de sicariato, ¿no? Entonces, pues ya ves que aquí no nos gusta el sospechosismo, pero pues se murió el único que podía decir algo al respecto, ¿no? O sea, es correcto, el único es que correcto. sabe cómo se desvió y para qué se desvió y de qué maneras, ¿no? Era él, ¿no? Entonces se le está llamando ahorita el hombre del silencio de los 700 millones, ¿no? O sea, el que sabía el teje y maneje, ¿no? El que sabía a dónde fue, cómo fue, el que armó toda esta ingeniería financiera para el desvío de dichos recursos, para que pudieran operar a favor del PRI, casualmente es ejecutado como si fuera líder de un cártel, ¿no? Es correcto. Entonces, o sea, él tenía los secretos y pruebas para incriminar a un montón. Es correcto. ¿no? A mucho priista y salpicar, te puedo garantizar, hasta el copetón. Es correcto. ¿no? O sea, a mí, a Videgaray, a toda esta cúpula de hombres más cercanos al poder del PRI, todos ellos estaban tan embarrados que fue simplemente levantar el teléfono y pedir un favorcito para que lo callaran, brother. ¿Sí? Porque con la Chayito Robles en el bote, créeme que están bastante nerviosos. Entonces, un cabo suelto más por ahí los ponía a ellos demasiado en riesgo y pues prefirieron mejor tomar las debidas previsiones para que esto no pase, ¿no? Así es. Oye, esto asegura impunidad en caso que fuera cierto, y la verdad es que es cierto, nada más que pues, ya investigarlo no va a pasar, ¿no? Además ya se murió. Pero le asegura impunidad de haber sido así a Luis Videgaray de entrada, ¿no? Y a César Duarte, el cual era el gobernador, ¿no? Y que el dinero pues se haya usado, no dudes que para las campañas, pero también pues un poquito pues para mi bolsillo, porque finalmente pues, brother, pero esas pasa? Cosas, pues es mi retribución, ¿no? Bueno, pues recuerda, bueno, ya, terminé. No, recuerdo, porque esta es una de prisas y seguramente hay muchas más, ¿no? Pues que yo les recomendaría, justamente adelantándome un poquito a las recomendaciones, esta parte, hay una serie en Netflix que se llama, me parece que se llama El Chapo, ¿no? ¿Sí? Ahí de verdad vienen unos diálogos y una, digamos, ¿cómo le llaman a eso? Una caracterización de personajes políticos. Por ejemplo, ahora que está Genaro Lozano detenido allá en los Estados Unidos y que está hablando de la creación de toda una narcopolicía que estaba protegiendo a los líderes de diferentes cárteles, para que se den cuenta cómo la narcopolítica y la política viciada al más puro estilo de película, no sé, de la mafia italiana, porque existe, y donde todos los grandes políticos reciben dinero de forma ilícita. Aquí está, ¿no? Aquí está, porque esta ejecución obedece a 2 factores. El primero, a que evidentemente hay personajes de esta cúpula cercana al presidente involucrados en el desvío de todos estos 700 millones de pesos. Así y es. al mismo tiempo, pues conocen a la gente indicada, ¿no? Y se manejan como viles delincuentes. Entonces, para que vean que la política no es tan santa y pura como ustedes se la han imaginado toda la vida. Oye, al respecto de Genaro García Luna, que anda en este problemón con el juicio pendiente en los Estados Unidos, ¿no? Está metido Felipe Calderón, el cual era presidente cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Y que no se ha manifestado. Con él se crea la PFP, con él se crea la Policía Federal. Policía Federal, y no se ha manifestado mucho al respecto. Bueno, ese fin de semana le hicieron una entrevista y le dicen, oiga, usted nunca dudó de Genaro García Luna, y le dice, mira, yo de todos tengo dudas, ¿no? De todos, ¿no? Pero evidencias que me pasaran, que contrarrestaran la confianza que yo les tenía, jamás, ¿no? Pues no hay. Fíjate, rumores siempre hubo, ¿no? De unas dependencias contra otras, ¿no? Lo que no hubo nunca fue evidencias, no, o sea, fue evidencias ni pruebas, ni un soporte, o sea, nada concreto que le dijeran que había trabajado García Luna con el narcotráfico. Y entonces, pues, de esta manera, ¿no? Felipe Calderón se desmarca de García Luna, aún a pesar de que todo el mundo le pasaba informes y cosas, y cuando es el presidente es difícil no saber eso, ¿no? Es que es lo mismo que pasa con Meade, mi querido doctor de la ciencia política.
O sea, tú no puedes hablar de un secretario de Hacienda y Crédito Público que desvió millones y que el señor presidente pues no sabía nada, ¿no? O sea, estamos hablando de toda una ingeniería institucional que busca cómo proteger a los presidentes, a los secretarios y a toda esta alta burocracia para poder robar en la más absoluta impunidad, en la cual ellos tienen una especie de acuerdo, yo considero así, ¿no? Si te atrapan, tú no dijiste nada. Con la cantidad de lana que te estás llevando, 4 generaciones o 5 de tu familia, exacto, no les va a faltar nada. y a Así ti, que y a ti en la cárcel vas, no tampoco, precio, ¿no? Es correcto, ¿no? No, Vas a tener y tele, aparte tú nada mujeres, más, vino, exacto. Nada o te va sea, a faltar, brother. seguridad. Nada te va a faltar. Exacto. Al rato te conseguimos un doble, hombre, y te sacamos a ti. Tú tranquilo, hombre. Exacto, es correcto. Bueno, pues con estas y más, pues nos vamos despidiendo, mi queridísimo Rodrigo. Nos vemos el siguiente miércoles, pero antes de irnos, por supuesto, las recomendaciones, mi queridísimo Rod, además de ver El Chapo, que es muy buena serie, sale esto que estás comentando, ¿no? Pero además también sale lo de la caída del sistema que hablábamos la vez pasada, ¿no? La caracterización del buen Bartlett. De buen Bartlett y de cómo se manejó esta caída del sistema. Y la verdad es que yo nunca había visto una caracterización mejor hecha, ¿no? Para entender cómo es que se cae el sistema con la elección de Salinas y le da el triunfo a él y no a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, véala. Pero, ¿cuál es tu recomendación, mi queridísimo Rodo? Pues mira, yo les había comentado la vez pasada, ¿no? Que estaba leyendo el mito de Sísifo de Albert Camus. Ahora estoy releyendo La náusea de Jean-Paul Sartre. Es, creo yo, un libro bastante interesante. Es un libro que de verdad te pone a pensar acerca de esta idea que tenemos como seres humanos, como seres pensantes, de esta manía de describir todo a detalle, ¿no? De esta forma exacerbada de definir lo que nos acontece, lo que tenemos enfrente, de tal manera que nos olvidamos de la esencia misma de las cosas, del objeto. Es decir, yo me tardo tanto en describir el atardecer que dejo de disfrutar el atardecer con tal de describirlo. Claro. Evidentemente yo no lo voy a narrar como lo hace el queridísimo Sartre, pero yo les recomendaría La náusea de Jean-Paul Sartre. Es un libro corto, es un libro rápido, en una semana se lo echan, hombre. La náusea de Sartre. Ya estás. Yo voy a recomendar algo un poco más mundano. La verdad es que este fin de semana junto a mi mujer empezamos a ver una serie que se llama Califato en Netflix, ¿no? Califato. Califato. Yo iba medio desesperanzado, así como de, bueno, la voy a ver, ¿no? No sabes, no la echamos completa, está buenísima, pero así. ¿En Netflix también? Netflix, buena lo que le sigue. Mira, de verdad te quieres clavar en una serie. Ni siquiera se las voy a contar, nada más se las voy a recomendar. Califato. No, pues ya yo no sabes, desconecto, me pongo a verla, a ver si es cierto. Sí, así como yo voy a leer La náusea porque debo pues esta es la recomendación. No la he leído nunca, la voy a leer ahorita porque aquí lo tengo, pero no la he leído, lo cual es una desgracia. Tú vas a ver Califato y la vamos a platicar porque es una serie increíble. Un buen intercambio. Te vas a superclavar. Oye, nuestra queridísima Vanessa tuvo problemas técnicos, pero para que usted vea que este es un programa totalmente hecho en vivo. Y entonces, bueno, la disculpamos y nos vemos el siguiente miércoles. ¿No? A la misma hora ajá, exacto, de 2 a 3 de la tarde. De aquí 2 a 3. Con los mejores analistas de políticas, su servidor, el Villagas de la Ciencia Política, Torreña Cáceres, y el único inigualable cuidando nuestros territorios y nuestras azoteas, el soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo. Rodrigo, pues nos vamos, muchas gracias, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, bye bye. Sayonara, recuerden, a través de Acústica Radio, no se lo pierdan, Territorio Comanche. Muchas gracias, bye bye.